a Dios mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Si vana y fútil mi palabra ha sido, si al que sufría en su dolor dejé, no me condenes tú por mi pecado. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Escucha, Dios, mi confesión humilde y líbrame de tentación sutil. Preserva siempre mi alma en tu rebaño. Perdón te ruego, mi Señor y Dios. Danos un bello hogar, donde la Biblia nos guíe fiel, donde tu amor bienestar nos dé, donde entre todos tengan fe. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde el Padre es fuerte y fiel y su ejemplo se pueda ver, donde tu amor reine en nuestro ser. Danos un bello hogar, danos un bello hogar, danos un bello hogar, donde la Madre con devoción sepa mostrarnos tu compasión, todos vivan en comunión. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. Danos un bello hogar, donde los hijos con decisión sigan a Cristo de corazón. Doce respire tu bendición. Danos un bello hogar, danos un bello hogar. San Mateo 26. Cuando acabó Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás y se confabularon para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían: No durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un vaso de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre la cabeza de él, que estaba sentado a la mesa. Al ver esto, los discípulos se enojaron y dijeron: ¿Para qué este desperdicio? Porque esto podía haberse vendido a buen precio y haberse dado a los pobres. Al darse cuenta Jesús, les dijo: ¿Por qué molestáis a esta mujer? Lo que ha hecho conmigo es una buena obra. Porque siempre tendréis pobres con vosotros,
pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Entonces, uno de los 12, que se llamaba Judas Iscariote, fue a los principales sacerdotes y les dijo: ¿Qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Ellos le asignaron 30 piezas de plata. Desde entonces buscaba oportunidad para entregarle. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, se acercaron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando cayó la noche, se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, dijo: De cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a preguntarle. ¿Soy yo, Señor? Entonces él, respondiendo, dijo: El que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, tal como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces, respondiendo Judas, el que le iba a entregar, dijo: ¿Soy yo, maestro? Le dijo: Tú lo has dicho. Mientras comían, tomó Jesús el pan, lo bendijo, lo partió y dio a sus discípulos diciendo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para perdón de los pecados. Os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Después de haber cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: Todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: Aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: De cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: Aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Dicha grande es la del hombre cuyas sendas rectas son, lejos de los pecadores, lejos de la tentación. A los malos consejeros deja por temor.
tienes prosperado, duradero es el bien, muy diverso resultado sacan los que nada creen, pues se pierden como el tamo que el ciclón arrebató, de pasiones remolino que a millones destruyó. En el juicio ningún malo, por lo tanto se alzará, entre justos congregados, insensatos nunca habrá, porque Dios la mía amiga, por la cual los suyos van, otra es la de los impíos, reunía todo y lo azotaba contra la pared o lo azotabas contra la roca y posteriormente lo abrías y lo tirabas hacia el aire, lo tirabas hacia el aire, abrían la sábana o el saco, lo tiraban en el aire y el aire o la brisa más bien se llevaba todas las impurezas del trigo y solo quedaba lo bueno del trigo. Y luego entonces el proceso se repetía, se golpeaba en la pared o se golpeaba en la roca y luego se abría y se extendía hacia el aire y la brisa se llevaba las impurezas. Y eso se repetía varias veces. A eso se refería el Señor Jesucristo con que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Fíjense que él usa un símil, una figura literaria acá, como a trigo. Y prácticamente lo que está diciendo, vas a ser probado en gran manera. Vas a ser muy probado, Pedro. Pero miren lo que dice el Señor. Yo he pedido. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Miren lo que dice. Pero yo he rogado por ti. El mismo Señor Jesucristo. Amén. Pidiendo por Pedro. Yo he rogado por ti. Pero ¿qué fue lo que pidió? ¿Qué fue lo que rogó? Que tu fe no falle. Tremenda petición. Amén. Y quizás también sería la mía en esta mañana. Que tu fe, mi hermano, mi hermana, no falte en medio de las pruebas. Que tu fe no mengue, que tu fe no disminuya, que tu fe no falte. Que tú no tengas titubeos en tu vida. Que no tengas dudas en tu vida, que tu fe no falte. Amén. Eso es lo que le está diciendo. En medio de las pruebas, Pedro, que tu fe no falte. Y allí empieza entonces nuestra aventura. Es aquí, y recuerde siempre esto, mis queridos, que tu fe no falte, porque el Señor le dijo esto a Pedro, yo he rogado, pero al final ese ruego del Señor fue contestado y lo vamos a ver ahorita. Quizás en el trayecto de la exposición, quizás usted dirá, pero ¿cómo que la fe de Pedro no faltó? Sí, miren, vamos a ir a Mateo, el capítulo 26, donde tuvimos la lectura, pero vamos a ir un poco más atrás, Mateo capítulo 26, en el versículo 31, Mateo 26, versículo 31, allí empieza nuestra aventura. Fíjese, versículo 31 dice, entonces Jesús le dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Versículo 33. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.
versículo 34. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y fíjense lo que dice más adelante: y todos los discípulos dijeron lo mismo. Aquí se está mostrando una valentía cuando tú no estás en la situación. Prácticamente muchas personas somos así, como Pedro. Cuando nosotros no estamos en la situación, nosotros somos muy valientes. Pero cuando nos encontramos en la situación, ahí no encontramos para dónde huir. Pero a veces nosotros actuamos de esa manera. No, que yo sé, que yo soy fuerte, que yo puedo hacerlo. Pero cuando tú estás ahí en el lugar, en el momento preciso, te acobardas. Y esta es una valentía, podríamos decir, una valentía hipócrita. Porque aún los demás discípulos, no solamente Pedro, los demás discípulos dijeron, dice la Biblia, y todos los discípulos dijeron lo mismo. Yo, aunque sea necesario, muy valiente, ¿verdad? Aunque sea necesario morir, en otra de los evangelios sinópticos dice, y si aún era necesario ir a la cárcel contigo, iré, y aún si fuera la muerte, iré contigo. Muy valiente, ¿verdad? Sin embargo, cuando vino esa misma noche a arrestar al Señor Jesucristo, miren lo que dice el versículo 55. En ese mismo capítulo dice: en aquella hora, dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos valientes de Jesús, dejándole, huyeron. Miren cuánta valentía, ¿verdad? Estos que dijeron: si es necesario ir a la muerte contigo o a la cárcel contigo. Y mira lo que dice la Biblia. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. ¿Dónde está la valentía que presentaban? ¿A dónde se esfumó esa valentía? Esa valentía falsa que ellos demostraban. Entonces, mis hermanos, yo puedo mostrarles gente que fue realmente valiente en el Antiguo Testamento, pero en esta ocasión los discípulos fueron unos cobardes. Y yo me puse en su lugar y yo dije: bueno, si yo fuera ellos, habría hecho lo mismo también. Habría dejado al Señor Jesucristo solo y había huido. Porque así somos los seres humanos, cobardes a la hora de la verdad. Bueno, ¿qué pasa? Pedro, por alguna razón, de alguna manera, quiso como no tirar al suelo la palabra que dijo de que yo iré contigo aún a la muerte. Quizás no quiso tirar al suelo esa palabra. Y fue, dice la Biblia, y fue detrás de ellos, escondido entre los árboles. Fue de lejito detrás de ellos, siguiéndolos, hasta que llegó a donde pusieron a Jesús preso. Y entre ellos había un joven que habla solamente, el libro de Marcos solamente habla de este joven que estaba envuelto en una sábana. Y este joven también iba detrás de ellos, pero fue descubierto. Y en el forcejeo que lo iban a arrestar, agarró y dejó la sábana. Le arrancaron la sábana y dice la Biblia que se fue corriendo desnudo. Y hay algunos estudiosos que dicen que este era Marcos, el que escribió el libro de Marcos, que dejó la sábana y se fue huyendo también, desnudo, dice la Biblia.
Entre ellos también estaba Juan, pero Juan tenía un privilegio. Juan era familiar del gobernador, era familiar de uno de los líderes allí, creo, y pues tuvo acceso, le dejaron entrar, creo que era familiar del sumo sacerdote, y le dejaron entrar donde estaba Cristo. Y cuando Pedro estaba allí en la puerta, Juan fue y le abrió y le permitió entrar. Y fíjese lo que pasó cuando Pedro ya entró en el versículo 69, donde nosotros leímos. Es una historia bien interesante. Miren lo que pasa. Versículo 69 dice: Pedro estaba sentado fuera en el patio, y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Nunca falta alguien que te reconozca. Nunca falta alguien que te señale. Mira, él también es de ellos. Siempre hay alguien que te reconoce. Y dice la Biblia que esta criada reconoció a Pedro y le dijo: mira, tú también eres de ellos. Ahora, a mí lo que más me sorprende de esta historia es la respuesta de Pedro, o más bien las respuestas de Pedro. Como que van en aumento en rechazo a Jesucristo. Es como que va aumentando la intensidad de su rechazo. Si usted se fija en el versículo 70, la respuesta de Pedro dice: mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Tratando de negarse, tratando de escaparse de la acusación, ¿verdad? ¿De qué tú hablas? ¿Y de qué tú hablas? ¿Verdad? Versículo 71, dice la Biblia: saliendo él a la puerta, le vio otra, y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. ¿Verdad? No solamente fue el testimonio de una, sino que también otra le había visto. Y en el versículo 72, Pedro, dice la Biblia, pero él negó otra vez con juramento: no conozco. En esta ocasión, no solamente la intensidad aumentó, sino que también aumentó el desprecio al Señor Jesucristo. Y cada vez que yo leo esto, me pregunto, me inquieta dentro de mí, si Pedro hizo esto con el Señor, ¿cuánto no lo haríamos nosotros a diario en nuestras vidas? Fíjense que en esta ocasión él aumentó la intensidad para negar al Señor. Miren lo que dice la Biblia acá. Negó otra vez con juramento. Yo siempre pongo esta parte a los dominicanos, porque yo recuerdo que cuando nosotros éramos niños, usábamos una expresión que enfatizaba que lo que estábamos diciendo era así. Yo recuerdo que cuando nosotros hacíamos ese juramento, ya los demás chicos del barrio nos creían. Yo recuerdo que cuando hacíamos algo o decíamos algo, yo decía: por mi madrecita santísima, que no fui yo, o algo por el estilo, pero jurábamos por nuestra madre. Y entonces la tildábamos de santa, no santa, santísima. Decíamos: por mi madrecita santísima. Es decir, el juramento que nosotros hacíamos era tan firme ese juramento, que era cierto 100%. Porque nosotros no jurábamos por nuestra madre, sino estábamos 100% seguros de que era así. Y aquí Pedro, dice la Biblia, que juró. Dice: y jurando. Yo me imagino trayéndolo, ¿verdad?, a nuestra cultura. A Pedro dice: pero por Dios, lo juro por Dios que no conozco a ese hombre. ¿Pero qué? ¿Usted se imagina tal cosa? ¡Wow! ¡Wow! No conozco al hombre. Lo juro por Dios
Wow. Entonces, versículo 73 dice: un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aquí hay un punto interesante, mis queridos, y es que el creyente se reconoce por su manera de hablar, por su manera de comportarse, por su manera de actuar. Y estas personas no solamente vieron el acento de Pedro, sino también notaron la forma de Pedro, que tanto se parecía a la del Señor Jesucristo, aún como hablaba. Dice la Biblia que era lo que lo delataba. Su forma de hablar, su manera de hablar, lo descubre, lo delata. Déjenme decirle, mis queridos, que un verdadero cristiano no tiene que estar diciendo por ahí, por la calle: mira, yo soy cristiano. La gente misma, la gente cuando comparta con ese cristiano, con ese creyente, la gente cuando hable con ese creyente va a decir: ¿tú eres cristiano? Ah, pero a mí me parecía, tu forma me lo decía. Hermanos, un verdadero creyente no tiene que estar diciendo yo soy cristiano, porque su manera, su forma lo delata. A diferencia de una persona que cuando digan: mira, yo ando buscando a fulano, el cristiano, es diferente, ¿verdad? Que tu forma, tu manera de hablar, tu manera de actuar entre la vecindad, los vecinos, te den un testimonio diferente al que tú deberías de tener. Porque, mis queridos, tu manera de hablar te delata. Si tú eres un verdadero creyente, tu forma de hablar, tu comportamiento, tu manera de actuar entre la sociedad, entre los demás, te delata. Tú no tienes que estar ahí diciendo por ahí: yo soy cristiano. No, porque tu forma, tu conducta, los demás van a verla y van a decir: tú eres cristiano, tú eres cristiana, ¿verdad? Ah, sí, yo lo sabía. Es que tu forma, así va a reaccionar la gente. Entonces, así pasó con Pedro. No solamente su acento fue que lo delató, sino también su forma de cómo hablaba como Cristo. Y dice la Biblia que su manera de hablar lo descubre. Ahora, lo que más me impacta en esta historia, mis queridos, es la respuesta final que dio Pedro acá. Dice la Biblia en el versículo 74: entonces él comenzó a maldecir y a jurar. Entonces, mis hermanos, vemos que aquí aumenta la intensidad de cómo Pedro sigue negando al Señor Jesucristo. No solamente él juró, sino que ahora le agrega un ingrediente más. Comienza a maldecir. Y dice la Biblia que él comenzó a maldecir y a jurar. Otra vez, trayéndolo al idioma dominicano, supongo yo a Pedro diciendo tales expresiones: pero maldición, pero lo juro por Dios, pero qué, ustedes están locos, yo no conozco a ese hombre, lo juro por Dios. Pedro, con esta intensidad, comenzó a maldecir y comenzó a jurar que no conocía al Señor Jesucristo. Hermanos, las cosas no son tan sencillas como la vemos. Dice la Biblia que él comenzó a maldecir y a jurar. Pero, señores, cuánto desprecio, cuánto odio. Pero, Pedro, ¿qué te hizo el Señor para que tú le trates así? Y dice la Biblia que él comenzó a maldecir y a jurar. Y dice la Biblia las palabras más trágicas que Pedro pudo, o más bien el sonido más trágico, más horrible que Pedro. Yo creo que cuando Pedro en la mañana escuchaba al gallo cantar, él le recordaba inmediatamente lo que le había hecho el Señor Jesucristo. Yo creo que Pedro
donde vivía no debían de existir los gallos. Iba y los mataba a todos, se los comía. No, pero hermanos, cuando Pedro escuchó al gallo cantar, dice la Biblia, y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro, versículo 75, se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Hermanos, yo leyendo el texto paralelo a esto que está en Lucas, vamos allá, Lucas 22, hay algo que sucedió en esta trama que a mí me llamó mucho la atención. En el capítulo 22 de Lucas, el versículo 61, lea allí conmigo en el versículo 61, miren lo que dice. Después que Pedro le negó y el gallo cantó, dice la Biblia, versículo 61, entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pero fíjese lo que ocurrió ahí. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Les confieso, hermanos, yo nunca en mi vida he vivido o he pasado lo que Pedro pasó en ese momento. La persona que lo amó, la persona que le dio su confianza, la persona que lo protegió, la persona que lo defendió, la persona que le reprendió, la persona que lo guió, la persona que le enseñó, la persona que otra vez lo amó, lo escogió exclusivo, lo hizo uno de entre los grupos de los 3 cercanos, la persona de confianza, lo hizo la persona de confianza. Y Pedro lo traicionó. Y miren, hermanos, dice la Biblia, y el Señor, volviéndose a Pedro, le miró. Hermanos, esa mirada lo dijo todo. El Señor no tuvo que decir una palabra. Esa mirada penetrante, esa mirada asfixiante, esa mirada directa a su corazón, lo dijo todo. Cuando Pedro vio que el Señor se dio la vuelta y lo miró, Pedro dijo: trágame tierra, no quiero existir. Y dice la Biblia en Mateo, donde estábamos leyendo, que él, en el versículo 75, dice: y saliendo fuera, lloró amargamente. Pedro no soportó, Pedro no aguantó, Pedro no podía más ver el rostro del Señor. Por tanto, dice la Biblia que saliendo fuera, lloró amargamente, porque cuando el Señor lo estaba mirando penetrantemente, cuando el Señor estaba puesto su mirada en él fijamente, en ese momento Pedro entendió: yo he fracasado. Y esa mirada penetrante del Señor Jesucristo se lo dijo todo. Te lo dije, Pedro. Y miren, hermanos, la Biblia dice que Pedro lloró amargamente. Amargamente, desconsoladamente lloró Pedro. Hermano, yo no me imagino cómo se sentía Pedro en ese momento. Él estaba allí llorando desconsoladamente. No había manera de que una palabra, de que una expresión, de que un abrazo, de que algún toque, de algo especial, ni un ángel del cielo iba a consolar a Pedro, porque estaba totalmente destrozado por lo que le había hecho a su Señor, quien le había dado la confianza, el amor, la cercanía.
quien le había protegido, quien le había guiado, quien le había reprendido, quien le había otra vez, hermanos, amado. Y Pedro traicionó su confianza. Pedro le negó. Y cuando el Señor le miró, Pedro no encontró consolación. Amargamente. Pero esta es una amargura que le llevó al arrepentimiento. Por eso el Señor le dijo: pero he rogado, Pedro, que la fe no falte en ti. A diferencia, hermanos, de Pedro, nos encontramos con otro sujeto, que es Judas. Y vamos a ver inmediatamente cómo reaccionó Judas cuando le traicionó. Si usted se fija en el capítulo 26, en el versículo 47, vamos al Mateo, capítulo 26, versículo 47. Fíjense que cómo el Señor Jesucristo ama a todos los seres humanos. Independientemente de que usted haya hecho, como usted sea, el Señor Jesucristo ama a todo el ser humano. Y es increíble el amor del Señor Jesucristo. Miren lo que dice el versículo 47. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos y del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal diciendo: al que yo besare, ese es, prendedle. Versículo 49. Y enseguida se acercó Jesús y le dijo: salve, maestro. Y le besó. Y miren la reacción del Señor Jesucristo. Y Jesús le dijo: amigo, amigo, ¿a qué vienes? Hermanos, horas antes, el Señor había dicho: uno de ustedes me va a entregar a mí aquí. Uno de ustedes que está aquí me va a entregar. Y todos decían: soy yo, Señor, soy yo, Señor. Y Judas, el Señor Jesucristo le dijo: el que toma la copa de mi mano, ese me va a entregar. Nadie sabía quién era, porque todos tenían la copa, todos estaban pasando la copa. Pero Judas, que también tocó la copa, sabía que él le iba a entregar. Y el Señor le dijo: Judas, lo que vayas a hacer, ve y hazlo. El Señor Jesucristo sabía que Judas le iba a entregar. Judas sabía que él era el que le iba a entregar. Y yo me pregunto, tú sabiendo que alguien es tu enemigo, ¿tú le llamarías amigo? El Señor Jesucristo le dijo: amigo, ¿a qué vienes? ¿Cuánto amor? Es indescriptible. Posteriormente, en capítulo 27, versículo 3, el mismo Judas, supuestamente arrepentido, miren lo que dice el versículo 3. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, volvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahorcó. Miren, mis queridos, aquí dice la Biblia que él arrepentido devolvió las piezas de plata. Déjenme decirles, mis queridos, que este es un arrepentimiento falso. Este es un arrepentimiento falso. Este es un arrepentimiento que lleva a la muerte. Este es un arrepentimiento egoísta. Este es un arrepentimiento lleno de maldad.
Porque usted sabe la reacción que hizo Judas. En vez de ir y rogar perdón, usted sabe lo que hizo. Fue y se ahorcó. Porque él no fue un arrepentimiento verdadero. Ahora, ¿qué pasó con Pedro? Pedro fue el primero. Cuando descendió el Espíritu Santo en el libro de Hechos, en el capítulo 2, Pedro fue el primero que se levantó con valentía, que se levantó con poder, que se levantó con la fuerza y la sabiduría del Espíritu Santo y dijo: todos vosotros matasteis al Hijo de Dios. Lo acusó con valentía. Ahora sí Pedro fue valiente. ¿Por qué? Porque el Señor había orado, había rogado por Pedro que tu fe no falte. Hay algunos principios aquí. Uno, el verdadero arrepentimiento, hermanos, te cambia. Te cambia, pero para bien. Pero el falso arrepentimiento, hermanos, te lleva a la muerte. Vamos a 2 de Corintios para que ustedes vean este principio. 2 de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7 versículo 10. Dice la Biblia: pero la tristeza que es según Dios, ¿qué produce? ¿Arrepentimiento para qué? Arrepentimiento para salvación. De que no hay de qué arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué produce? ¿No están leyendo conmigo, mis hermanos? Muerte. La tristeza del mundo produce muerte. Y eso fue lo que le pasó a Judas. Él estaba arrepentido, él estaba triste, pero era un arrepentimiento falso. Hay un principio más aquí. Hermanos, en las iglesias hay gente que dice que es arrepentido, pero ha recibido un arrepentimiento falso. Y eso lleva a la muerte. Y eso lleva a la muerte. Hay en la iglesia gente que supuestamente es arrepentido, pero ha recibido un arrepentimiento, o más bien se ha arrepentido falsamente. Porque usted sabe lo que pasa con un arrepentimiento verdadero. Miren lo que pasa un arrepentimiento verdadero, versículo 11. Porque he aquí esto mismo, que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¡Qué indignación! ¡Qué temor! ¡Qué ardiente afecto! ¡Qué celo! ¡Qué vindicación! En todo os habéis hallado limpios en el asunto. Esto produce un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento produce en una persona un cambio. Dice que produce solicitud. ¿Cómo es posible que una persona que dice que es cristiano, que se ha convertido, que el Señor Jesucristo lo ha salvado, y no tiene esa solicitud, ese deseo, esa pronta atención a las cosas de Dios, solicitud, siempre está ahí adelante, siempre está ahí de primero, siempre está ahí dispuesto? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Cómo es posible que tú me vas a decir que eres cristiano, que eres creyente, que eres cristiana y estás muerta, estás muerto, sentado en una silla, en nada, no haces nada? No, nunca estás dispuesto, nunca estás presto para el Señor. El verdadero arrepentimiento produce solicitud en el creyente, esa energía, ese ánimo, solicitud, pronto ánimo, pronto esfuerzo. Eso produce un verdadero arrepentimiento. Dice la Biblia: ¿qué solicitud produjo en vosotros? Fíjese, qué defensa. Siempre estás ahí aprendiendo de la palabra para poder hablarle a los demás, para poder convencer a los demás, para poder decirle la verdad a los demás. ¡Qué defensa! Defiendes el Evangelio, predicas el Evangelio. ¡Qué solicitud! ¡Qué defensa! ¡Qué defensa! ¡Qué indignación por el pecado!
te molesta el pecado, aborreces el pecado, odias el pecado, te avergüenza el pecado. Eso es la indignación de un verdadero arrepentimiento. Produce indignación, produce dolor. Tú no solamente te ríes de los malos chistes, de los chistes rojos, sino que lo aborreces, no hablas de ellos, odias el pecado, aborreces el pecado. ¿Qué indignación produce en vosotros? Eso produce un verdadero arrepentimiento en el corazón del creyente. Produce tristeza, dolor, vergüenza, indignación. ¡Qué temor! ¡Qué celo! Dice que ardiente afecto. Gracias, mi hermano. Produce temor, ese cuidado por las cosas del Señor, ese celo. Tú siempre tienes esa delicadeza por las cosas del Señor, esa seriedad por las cosas del Señor. ¡Qué temor! Tú ves hoy en día a la gente que dice que es cristiana con esta chabacanería. ¡No! ¿Cómo es posible que tú vengas del mundo y vengan con la misma manera de hablar del mundo, con la misma música del mundo, con todo lo del mundo? No, hay un cambio. Dice la Biblia, qué temor, ese celo, ese ardiente afecto por la cosa del Señor. Eso produce un verdadero arrepentimiento. Qué ardiente afecto, qué celo, qué vindicación. Ya no eres la misma persona, eres otra persona, eres otra criatura. ¡Qué vindicación! Ya la cosa que tú habías roto antes, quiere como renovarla otra vez, quiere arreglarlas otra vez. ¡Qué vindicación! Ya quieres ir a pedirle perdón a quien le hiciste daño. Ya quieres ir a predicar porque no lo hacías. Ya quieres dejar de pecar. ¡Qué vindicación! Eso produce un verdadero arrepentimiento, según Dios. No el arrepentimiento del mundo que te lleva a la muerte como a Judas. Sí, estoy arrepentido. Es un arrepentimiento falso. El arrepentimiento que lleva a la salvación es esa indignación que tuvo Pedro, ese dolor en el alma, esa amargura de haber pecado contra el Salvador del mundo, porque contra Él es que todos hemos pecado. Ese dolor, esa amargura que tuvo Pedro, dice la Biblia que lloró amargamente. Ese es el verdadero arrepentimiento. Mi querido que estás en esta mañana acá, analiza tu vida a la luz de las Escrituras, por favor. Si tú eres creyente, si tú eres cristiano, cristiana, analiza tu vida. ¿Realmente tú has recibido un arrepentimiento según Dios? Un arrepentimiento verdadero. ¿Has llorado en tu vida amargamente por haber pecado contra el Señor? Analiza tu vida. Y si tú no eres cristiano, si tú no eres cristiana, si tú no te has convertido, si tú no has venido a los pies de Cristo, esta es la oportunidad enorme, es el gran privilegio que el Señor te da en tu vida de venir arrepentido correctamente. Un arrepentimiento sincero, un arrepentimiento de corazón. Porque tú, al igual que yo y todos los seres humanos, hemos alejado nuestras vidas de Dios y le hemos dicho: Dios, no te necesito. Pero hoy, ahora, es el momento en el que Dios te dice: ven arrepentido. Arrepiéntete de tus pecados. No como la mayoría de la gente que te dice: arrepiéntete, si no te va a morir. No, 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 no. Es un arrepentimiento de dolor, un arrepentimiento de amargura, porque yo reconozco que he ofendido, que he traicionado al dador de la vida. Ese es el verdadero arrepentimiento, mis queridos. Analice estas palabras. Señor eterno, te agradecemos tu palabra en esta mañana, este sencillo y corto mensaje. Te ruego que estas palabras hayan entrado y llegado al corazón de cada uno de los hermanos y amigos que nos visitan en esta mañana. Que tu palabra haya penetrado lo más profundo de sus vidas, al igual que lo ha hecho conmigo, y puedan venir todos
a un arrepentimiento de salvación, a un arrepentimiento verdadero, un arrepentimiento que nos lleve a todos a llorar delante de tu presencia. Un arrepentimiento que nos lleve a analizar todas las negaciones que hemos hecho en nuestras vidas por ti. Porque quizás Pedro te negó, pero nosotros lo hacemos también. Nosotros lo hacemos a diario. En ocasiones te negamos con nuestras vidas, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, te negamos. Negamos que hemos sido rescatados, limpiados, salvados por la sangre de Cristo. Señor, ayúdanos a venir a ti arrepentidos verdaderamente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Señor le bendiga, mis hermanos. Amén.